Quiero compartir con usted mi opinión. La semana pasada hablamos sobre esa generación del milenio, de finales del milenio pasado y de principios del actual, los famosos millennials. Gente que a veces la mala lectura de los políticos los hace creer que solo están en temas de matrimonio gay, que solo están en temas de aborto, que solo están en temas de un Estado laico. El millennials lo que quiere es superar esas etapas de discusión, porque igual que usted, igual que yo, está preocupado por su futuro, está preocupado por su trabajo, está preocupado por una forma diferente de hacer política. Sin embargo, los políticos y su mala lectura creen que esos temas ciertamente progresistas es lo único que les interesa a ellos. Ellos lo que quieren es superar esos temas en una sociedad que la comprenden diversa, una sociedad muy diferente a la que usted y yo seguramente vivimos y en la cual ellos exigen unos temas prioritarios. El tema del empleo es uno de los temas que más les preocupa. El tema de la educación, pero una educación competente y una educación actualizada sobre las nuevas necesidades. Él quiere que se le comprenda, el Millennials quiere que se le incorpore en la política y en las agendas de los partidos políticos y sobre todo en la agenda nacional. Vamos por mal camino cuando no le damos la importancia significativa que estos jóvenes requieren para ese mundo que, como dije hace algunos días, les pertenecerá. Si los partidos políticos no hacen el esfuerzo para que ellos les escuchen, o al revés, más bien, que los partidos políticos les escuchen a ellos y hagan su agenda de conformidad a sus intereses, difícilmente empezaremos a visualizar ese mundo que les va a pertenecer a ellos. Esa es mi opinión. ¿Qué tal? Primero quisiera agradecerle el habernos acompañado durante el 2016 en nuestra quinta temporada. Pero lo principal, desearle una feliz Navidad y un próspero año 2017, lleno de éxitos, lleno de proyectos y lleno de bendiciones. Y por supuesto, esperarlo el 16 de enero para arrancar nuestra sexta temporada. Aquí en Expert TV, los lunes a las 10 de la noche, siempre será su compromiso con la política con P mayúscula. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Atrévete a proponer la agenda nacional, porque tu opinión y tu voto son determinantes para las elecciones 2018. Muy pronto tendrás tu espacio, una actividad solo para menores de 35 años. Opinión Millennials 2018. Muy pronto. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. ¿Qué tal? Quiero desearle una feliz Navidad y un próspero 2017. Que se colme de bendiciones, de éxitos y que todos sus objetivos sean logrados. Nosotros vamos a trabajar el próximo 2017 para que usted tenga una sexta temporada fabulosa de Noches sin Tregua, la política con P mayúscula.
Le estaremos esperando para arrancarla el lunes 16 a las 10 de la noche aquí en Expert TV, la política con P mayúscula. Usted coincidirá conmigo que la semana pasada tuvimos un programa extraordinario con los millennials y en esta ocasión vamos a hacer un nuevo programa porque creo que los jóvenes tienen que comprender que la política se importa, tienen que apasionarse por el país y por eso vamos a hacer un segundo programa ahora con jóvenes que superan los 25 años y que no pasan los 35, que es el límite de los millennials. Para el día de hoy tenemos a Alejandra Pereira López. Alejandra tiene 25 años, es actualmente directora ejecutiva de JASEC, ha sido la integrante más joven que ha tenido la Junta Directiva de JASEC, administradora de negocios con énfasis en comercio internacional y desde los 14 años participa en política y hasta inclusive ha sido candidata a diputada por el Movimiento Libertario. Bienvenida, Alejandra. El otro que tenemos, que nos acompaña acá, es Jonathan González Rodríguez. Jonathan tiene 31 años, es doctor en imagenología médica, tiene estudios de posgrado en ingeniería industrial, en administración universitaria y en salud pública. Aparte de eso, pues su experiencia en trabajo es amplia. Actualmente es el director de docencia e innovación empresarial de la Universidad de Santa Paula. Dije que tenías 31 años, ¿verdad? Ya. Bienvenido, Jonathan. Gracias. Y el otro es Esteban Mata Hidalgo, de 32 años, politólogo por deformación, abogado de la Universidad Hispanoamericana, asesor inmobiliario, actual director de ventas de Jewel Box Panama y también manager director de Shoreline Holdings, compañía importadora, y con ellos vamos a tener un programa muy interesante. Hice una lectura más amplia de su currículum para demostrar la capacidad y lo preparado que está nuestra juventud. Les invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Salud. Salud. Bueno, ustedes ya tienen un poco más de experiencia, sobre todo en el campo laboral, pero no por eso no son millennials muy preocupados por lo que acontece en el país y por lo que acontece en la política. Si hoy tuvieran, y empecemos ladies first, empecemos con Alejandra, si tuviéramos que pensar en un gran problema que se plantea la juventud hoy en día y que no los hace empáticos con los gobiernos, ¿por dónde iríamos, Alejandra? Principalmente yo diría que es la calidad de los políticos, porque principalmente se han desviado de la razón de ser, o más bien se han olvidado de por qué han llegado al poder. Entonces yo diría que en el caso del descontento general de la juventud ha sido por la calidad de los políticos que han estado llegando y porque también hemos tenido un reciclaje continuo. O sea, ha pasado que tenemos 22 años casi que en el país que no se han generado nuevos políticos en el país. Entonces todo este traslape generacional no se ha estado dando. Entonces hay personas que tenemos que luchar desde abajo para ir buscando esos espacios y decirles, o sea, al momento de que ya ustedes vayan pasando la batuta a otras personas. Entonces principalmente es la falta de representatividad que podemos sentir los jóvenes, personas con las que podamos sentirnos identificados, que están defendiendo nuestros derechos, que también tienen nuestras mismas necesidades. Entonces, desde mi punto de vista, esa es la principal característica, la calidad de los políticos y la falta de representatividad que podamos sentir con la gente que actualmente está en el poder. Fíjate. Sí, yo cuando hace usted esa pregunta se me vienen miles de problemas que la gente ya tiene más que mapeados. Burocracia, falta de definición de políticas, entre otras miles de cosas. Pero si uno tira la pelota por arriba para tal vez decir uno o dos puntos, a mí me parece que lo primero es un tema de estrategia, ¿verdad? Los políticos no plantean estrategias válidas para el contexto, lo que me viene a mí el segundo punto. Creo que los políticos actuales no comprenden la Costa Rica que vivimos en la actualidad. Y la Costa Rica que vive la gente real, la que camina por las calles de la Avenida Central, no necesariamente es esa que la gente tiene mapeada en los planes de gobierno de los últimos años, ¿verdad? Creo que el problema de no comprender el país y no plantear una estrategia adecuada es lo que tiene tan complicados a los jóvenes y a este sector que estamos, digamos, ahorita tratando de describir, ¿verdad? Esteban. Sí, yo creo que, vamos a ver, es mucho la falta de visión. Yo creo que nosotros, nuestras generaciones, somos más dinámicos, planeamos más. Creo que definitivamente se siente que trabajan por gobierno, por la siguiente elección y no hay una política. Costa Rica yo siento que
tenemos muchas banderas de las cuales estar muy orgullosos y de las cuales podemos hacer grandes cosas y plantarnos sobre eso a nivel mundial. Pero si seguimos, solo que ya viene la próxima elección, políticas de gobierno y no políticas de Estado, donde encontramos que el trabajo que realizan no es bueno, escuchaba ahora sobre las opiniones de derecha, que yo creo que esto le puede sonar mucho antes del programa, ¿verdad? Fuera de cámaras, donde efectivamente nosotros los jóvenes creo que estamos muy con el emprendedurismo. Yo soy un ejemplo. Nosotros somos emprendedores y topamos con un Estado sumamente ineficiente, con muchísimas trabas, y creo que eso es una gran frustración para nosotros en un mundo en el que vivimos, en el que somos muy dinámicos en nuestras comunicaciones de día a día. Topamos con una institucionalidad que no lo es y que no se actualiza, donde trámites engorrosos, absurdos, de que llega uno a la municipalidad a hacer un trámite y le piden un documento que uno tiene que traer de otro ente donde por vía internet se podrían perfectamente comunicar entre instituciones. ¿Puede encontrarse un choque cultural en el tema de la computadora, de la computación con la administración pública actual? Totalmente. Es que exigimos un dinamismo que ya no está realmente porque el Estado se ha vuelto muy estático. Entonces, es un elefante grande que no nos ha permitido movernos. Entonces, al ser nosotros tan dinámicos, yo comparto esa impresión, entonces generalmente nos sentimos un poco como, no sé, como limitados. Porque si queremos emprender algo, nos topamos con un montón de trabas en lo que queremos hacer. Si nos queremos comunicar de forma distinta, probablemente va a salir el gobierno a decir que algo no está bien. Si nos queremos movilizar de una forma que no se está haciendo, como típicamente, por ejemplo, estilo Uber, nos van a decir que es ilegal. Entonces, hay un montón de cuestiones donde ya ha estado pasando que nosotros nos sentimos que tenemos un choque generacional importante. Totalmente. Que ese elefante grande cada vez se está volviendo mucho más, o sea, ya no es invisible en la sala. Antes lo ignorábamos y decíamos, existe un elefante grande, que dicha que está ahí, ahora lo tenemos al frente y ya no lo podemos ignorar. Claro, y hay una cosa muy interesante de eso que estás planteando, que es que el Estado tiene una respuesta para eso. ¿Y cuál es? Que los millennials son efímeros, que hacen cosas que son muy volátiles, que son ideas que no se pueden concretar, pero en realidad es una respuesta a la rigidez de la innovación que puede venir de alguna cosa, de alguna idea, de una persona que tenga como esa frescura de poder decidir en la vida real. O inclusive el otro día que estábamos aquí mismo en la tertulia del martes, donde llega y yo estaba, creo que era la persona más joven que estaba acá, y uno se frustra escuchándolos, realmente se frustra. Estaban dos precandidatos presidenciales de dos distintos partidos, y donde uno les plantea la opinión. Mis dos puntos más importantes que para mí en ese momento fue plantearles, uno, el debate legislativo es de un nivel tan bajo y es tan frustrante además escuchar que cada 3 minutos no hay quórum, que uno dice, ¿pero en qué están? Y además donde uno llega y les dice, vean, hay temas que para nosotros ya están superados, no los discutan, voten. Si no se resuelve como nos gusta, perfecto, pero se votan. Y escuchar respuestas de precandidatos presidenciales donde hacen notar que lo que nos falta es crecer, porque cuando uno crece ya la experiencia le dicta que la opinión es otra, a nosotros no nos salgan con eso. No nos salgan con eso porque además creo que nuestra generación somos más igualados. Y no llegamos y somos... ¿A qué me refiero con igualados? Suena horrible, pero en realidad me refiero a que no porque tenga más edad don Claudio, no voy a llegar y hacerle ver mis ideas, con respeto creo eso sí, pero llegar y decirle, don Claudio, vea, en quizás menos vida, pero he leído sobre eso, porque además tenemos un acceso a la información bravísimo. Ese es un tema importante. ¿No piensan ustedes que el ser ustedes muy preparados académicamente, el ser muy listos, el ser muy hábiles y el manejar más información por su contacto con el internet y más, hace que esa clase política les huya o tenga un miedo de enfrentarlos ante las falencias que no pueden evidenciar porque ellos sienten que por su edad deberían ser superiores en el conocimiento a ustedes? ¿No les pasa? En realidad a mí sí me ha pasado y a nivel personal estoy en una junta directiva donde soy la persona con menor edad. La siguiente persona que está me lleva 10 años de diferencia. Entonces eso también para ellos ha sido como un tema de, porque así me dicen, ¿por qué esta carajilla sabe tanto de estos temas? ¿O por qué opina con tanta propiedad? Pero es una cuestión donde también uno tiene que saber que si uno quiere involucrarse en la función pública, en política, uno tiene que formarse. Independientemente de lo que sea, formación, información, porque al final uno puede tener una opinión sobre algo.
pero qué diferente es cuando uno tiene un criterio. ¿A qué me refiero con esto? Opinión, yo creo, yo siento, yo opino. Criterio, yo considero que esta es la línea que hay que seguir por tal X y Y razón. Entonces, al final, todas son cuestiones que ellos los desacomodan un poco, porque hay gente que tiene una visión distinta, gente que está recientemente llegando, incorporándose muy pueblerina, y que quiere hacer además, algo. Exactamente. agregaría yo, muy pueblerina, porque entonces uno llega y además, de nuevo, para mí una de las mejores referencias es este poder que debería ser muy representativo, que es la Asamblea Legislativa. Pero entonces todavía hablamos, es esta falta de visión que donde yo creo que eso es lo que nosotros más rico tenemos, que tenemos un mundo de este tamaño, porque ya vemos en tiempo real lo que está sucediendo en todo el mundo. Pero entonces escucha uno que en el debate legislativo, que es que al profesor de tal colegio, de tal escuela, ¿Y por de qué tal te comunidad... mortificas a oírlo si no te gustan? Porque hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, es que me Yo surge- creo que me hay que surge la hacerlo. inquietud, No, sí, ¿verdad? es masoquismo, es masoquismo absoluto. Yo no pierdo el tiempo en eso. Yo prefiero informarme mediante otras vías un poco más críticas y a ciencia cierta que escuchar a lo que dicen los diputados en la Asamblea Legislativa, para cerrarte la idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que me parece a mí complicado dentro de este asunto? Que el político trate, ante esa ausencia de conocer cómo el millennial maneja la información, de plantear estrategias viscerales para mover a la juventud, con un criterio muy, digamos, reservado a mi parte. Tratar de hacer que la sensibilidad del joven tienda a cierta línea política. Entonces los movemos a todos por lo que sienten y no por lo que creen o por los criterios que pueden emitir. Y masas cualquiera puede mover, pero moverlas con un pensamiento crítico hacia una reflexión más innovadora, más real de un país, eso no todo el mundo lo logra. Ahora, ¿verdad? en las redes ustedes son muy activos y plantean, como lo están planteando ahora, igual lo plantean ahí. Yo con Alejandro he tenido mis debates, ¿verdad?, por posiciones, pero me imagino que no es tan fácil ese intercambio, porque ahora que vos decías con mucho respeto, bueno, ¿qué interpreta el adulto como respeto? Tal vez para algunos ese choque de opiniones que tenemos vos y yo, más de uno te saca vos rapidito dice, no, esta huila necia va para afuera. Porque me está, A veces me encanta debatir, ese es el tema. Entonces, al final, más que todo, porque a veces antes se trataba de que el debate era para convencer a alguien de un punto. En mi caso, yo lo aplico para entender más de toda la situación y entender cuál es un punto de vista también. Porque al final, para mí, el debate enriquece. Entonces, en la parte donde el adulto no le tiene respeto, yo lo he visto y lo he probado, es cuando en el momento en que uno se sienta y le da criterios, no opiniones. Porque yo sí hago mucho la diferenciación y me encanta decirlo porque al final es una cosa. Cualquier político llega y usted le llega y le habla, es que yo siento tal y tal cosa, es que tal proyecto está mal por esto y esto y lo otro. Sí, pero ¿por qué? Dele una razón, dele fundamentos, dele argumentos y ahí es donde uno se va ganando el respeto, porque al final parece mentira, un adulto llega en política y el respeto lo tiene de forma inmediata, es por default, porque las canas le dan respeto, en cambio uno tiene que ganárselo. Bueno, vea lo preocupante. Entonces, que hasta el presidente Trump electo, la gente dice. Pero en eso que dice Alejandra, Jonathan, me viene a la mente algo. Las canas y un puesto le dan mucho respeto a la persona. Pero no necesariamente a un joven el puesto le da respeto, porque la gente dice, es un chiquillo, está jugando de ministro, está jugando de viceministro, o está jugando de presidente ejecutivo, y tal vez sí está preparado. O sea, ahí también hay un choque generacional y un choque en cuanto al ejercicio de tu función, y seguramente con una gran preparación. Claro, ahí es donde hay que validar un poco desde el criterio qué es lo que uno quiere cambiar en el entorno en donde está y cómo lo quiere modificar. Yo me acuerdo, para contar una anécdota, que la primera vez que yo iba a una clase en una universidad pública, por cierto, fue a mis 23 años. Cuando yo llegué, donde había gente que podía ser mi mamá o mi papá, aquello fue un choque, una confrontación tremenda. Y yo me procuraba dar unas clases muchísimo mejor que tal vez algunos de los profesores que andan por ahí ahorita en la vida, ¿verdad? Si hubieras dejado la barba. Claro, eso me hubiera dado más edad, ¿verdad? No funciona. Pero la gente tiene esa visión, ¿verdad? Es que viene el joven que no tiene criterio de decirme a mí cómo se come la historia. El problema en términos políticos es que parece que como se come la historia ha estado un poco mal. Entonces uno llega ahora tal vez con una idea un poco más fresca de lo que debe ser y ahí es donde genera la confrontación. A mí me parece que mucho de lo que pasa en la Asamblea Legislativa ronda por esa línea. Es que yo soy el que sabe, usted no, ¿verdad? Y mis criterios son los que priman. Me llama mucho la atención eso del debate para construir criterio, porque puede que el debate por defender mi posición sea una cosa que ya venció. Ahora tal vez no interesa debatir para ganar yo. Interesa debatir para construir algo mejor entre ambos. Y yo creo que esa es una visión que los millennials, que tienen un poco de interés en estas cosas, tratan de construir de manera activa. Las juntas directivas de las empresas conformadas por gente joven tienen esta tónica. Ok, debatamos todo lo que se pueda. Yo no estoy de acuerdo con usted, pero construyamos algo. No perdamos el tiempo en debates innecesarios. Y es que todos los días tenemos información nueva.
todos los días. Entonces, eso es, el debate es constructivo de ideas. Es que, y yo defiendo esto siempre, y es algo personal, y yo digo, en este momento pienso esto. Si tengo nueva información o nuevos elementos que yo diga, a la pucha, ayer estaba equivocado. ¿Por qué? Porque esta nueva información me hace verlo desde otra perspectiva. Sí. Eso yo creo que nosotros, con ese acceso a información, con esa posibilidad de discutir y decir, Jonathan, a la pucha, sí, yo andaba por otro lado, pero tenés razón, creo que nosotros somos más flexibles en eso. ¿Qué tal? Primero quisiera agradecerle el habernos acompañado durante el 2016 en nuestra quinta temporada. Pero lo principal, desearle una feliz Navidad y un próspero año 2017, lleno de éxitos, lleno de proyectos y lleno de bendiciones. Y por supuesto, esperarlo el 16 de enero para arrancar nuestra sexta temporada. Aquí en Expert TV, los lunes a las 10 de la noche, siempre será su compromiso con la política con P mayúscula. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. ¿Qué tal? Quiero desearle una feliz Navidad y un próspero 2017. Que se colme de bendiciones, de éxitos y que todos sus objetivos sean logrados. Nosotros vamos a trabajar el próximo 2017 para que usted tenga una sexta temporada fabulosa de Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Le estaremos esperando para arrancarla el lunes 16 a las 10 de la noche aquí en Expert TV, la política con P mayúscula. Para ustedes, como millennials, prefieren más compartir que la generación mía, son más abiertos a compartir. Y por otro lado también tienen un exigimiento mayor de lo que debe ser la transparencia, que le cuesta a los adultos, no sé cómo llamarlos, a los que superan los 35 años. Pero es inevitable, justamente es inevitable. Pero también exigen no solo transparencia, sino un compromiso social. Y estamos en un momento que parece que el compromiso social y la solidaridad ha pasado de moda. Alejandra. Sí, es que en realidad, bueno, nuestra generación creo que está más enfocada ya no tanto en el tema de la competencia como la generación de ustedes, sino en esquemas colaborativos. Y entonces, ¿cómo tiene que ver esto? Porque al final va mucho en torno a lo que decían ustedes. Al final, ¿por qué también a la gente de nuestra generación no le llama tanto la atención seguir, por ejemplo, un debate de la Asamblea Legislativa?
porque generalmente es más el diálogo que es disruptivo o que va más hacia pelear, hacia atender posiciones que son contradictorias, a colaborar entre sí. Entonces, por eso es que ahora las ONGs tienen tanto auge entre la gente. Entonces, nuestra generación está más enfocada a colaborar desde la sociedad civil, no tanto generalmente desde las tendencias políticas. Entonces, al final, estos esquemas de colaboración van cambiando. Decimos, podemos aportar más desde la sociedad civil, en una ONG, con mi grupo de amigos, podemos hacer cuestiones muy, muy, muy diferentes. Un ejemplo de esto que se me viene a la mente es, vi que un día un grupo de jóvenes fue a restaurar la estatua de Tomás Guardia, si no me equivoco. Simplemente un movimiento ciudadano que dijo, yo quiero cambiar esto, voy, lo hago, cambié y punto. Entonces, somos más que esperamos resultados en el corto plazo. Creemos más en nosotros como sociedad civil, como gestores de cambio nosotros, no tanto mediante la institucionalidad, ya sea un proyecto de ley, etcétera, 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 sino más enfocado en los cambios que nosotros podemos hacer. Y todo el esquema también de solidaridad que vamos planteando. Entonces, ¿por qué a nuestra generación le interesa tanto proyectos, por ejemplo, como el del maltrato animal? Porque son esquemas, son valores que nosotros defendemos. Ya vamos hacia un esquema de sociedad mucho más protectora, mucho más amena. Ya todo el tema de la competencia, de que todos tenemos que ser mejores, sí, todavía existe, ¿verdad? Pero ya no es tan marcada como en generaciones anteriores, que antes todo era, no, yo tengo que sobresalir como de costa, ¿verdad? Nosotros somos mucho más colaborativos. Yo creo que a eso hay que agregarle una cosa, y es que uno tiene como un olfato para detectar cuando la solidaridad es falsa o cuando la acción no es real. Porque, por ejemplo, ahorita mucha gente se jacta de acciones de responsabilidad social que no lo son. O, por ejemplo, gente que está ahorita tratando de hacer campaña política plantean voluntariados en medio de acciones políticas y estructuras, y uno dice, bueno, ¿qué tan real es eso o no, verdad? Yo creo que el tema axiológico de los valores en los millennials es un asunto que hay que profundizar mucho, porque yo no creo que esté ausente. Yo lo que creo es que ha diversificado su manera de entenderse. Ahora, la gente sí funciona como en un colectivo, ¿verdad? Salvemos a los animales, protejámoslos y todo el asunto. Bueno, pero ¿qué hay detrás de eso? Una sensación como de cohesión, de una representatividad. Yo en las elecciones pasadas no ubico a alguien que pudiera aglutinar ese tema axiológico en un solo partido. Por eso es que queda tan dividida la cosa, algunos más sensacionalistas, otros más por su tendencia política partidaria, otros más por la emocionalidad de lo que generan las redes sociales en la masividad del país. Pero entonces yo creo que debería reflexionar mucho qué significa ese tema de los valores, porque a final de cuentas creo que el país cambia por ese valor, por ese tema de la solidaridad, por el valor moral, por cómo me posiciono yo en las estructuras y también doy un mensaje que tenga contenido. No solo decir yo represento a tal partido, o decir yo quiero tal política, o yo quiero tal ley. Ahora, pero ¿por qué los jóvenes permiten en muchas ocasiones el ser utilizados? Lo digo porque en muchos partidos políticos, en ocasiones, yo siento que la crítica, tal vez yo porque soy muy crítico en muchas de mis posiciones, y creo que uno está en su derecho a criticar a sus partidos abiertamente, pero a veces siento que los jóvenes también con algún grado de facilidad, no sé si serán todos o los que están en los partidos políticos, fácilmente cambian de un candidato a otro, se les retira uno y se acomodan con el otro. Entonces ahí le entra uno la duda, bueno, ¿son esos millennials o esos no son? ¿Esos son una clase especial que lo que quieren es seguir como el flautista que iban todos los ratoncillos atrás, ¿verdad? A mí hay algo, y nada más aclaro, me mortifico escuchando los diputados, voy en el carro y digo, voy a escucharlo, así como escucho cosas con las que no estoy de acuerdo para recordar por qué no estoy de acuerdo. A mí hay algo que me preocupa y sí es algo en nuestra generación y mi opinión de las elecciones pasadas, ganó el marketing político. Fascinante, pero eso fue lo que ganó. Y reaccionamos. Y me preocupa cómo se maneja, porque el entorno digital en el que nosotros nos movemos, por ejemplo, Facebook nos alimenta a nosotros de la información que regularmente seguimos. Nosotros indirectamente seleccionamos a través de la ecuación matemática de Facebook. Facebook lo reconoce y nos sigue tirando información casi solo de eso que estamos leyendo. Entonces a mí lo que me preocupa es que si bien este entorno digital se puede ver muy abierto y se puede ver que podemos llegar y recibir información desde muchos frentes, puede tergiversarse un poquito, ¿verdad? Entonces esa recolección de información a través de medios digitales no necesariamente puede ser de tantas fuentes. La relación de los jóvenes con los partidos políticos. Bueno, en realidad eso es todo un tema. Yo tengo 12 años de participación, de militancia partidaria en un partido en específico, y yo soy de la gente que incomoda generalmente porque no les gusta escuchar porque uno no está de acuerdo con eso.
Entonces, generalmente, ¿por qué veo yo, o sea, con gente de mi generación que está muy involucrada en política y demás, que se da todo este cambio o esa infidelidad política, por ponerlo de alguna manera? Generalmente está muy relacionado con lo que mencionaba Jonathan, la pérdida de valores. ¿A qué voy con esto? Que yo me comprometo con un partido político porque me representa, porque sus ideas son las mías, porque yo comparto esa forma de pensar. Lo que ha pasado últimamente es que los partidos políticos están muy desdibujados. Tenemos partidos políticos con comités ejecutivos muy débiles que no saben dictar una línea partidaria clara. Entonces eso confunde al electorado, al simpatizante y al ciudadano en general. Entonces, si yo no sé lo que piensa mi partido político, yo ya no me siento representado por él. Entonces, ¿qué es lo que hago? Buscar personas que sí representen mis ideales. Entonces, ya la política partidaria se está desdibujando a la política más personalística, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ahora las personas o los candidatos sí reflejan mis valores, ya los partidos no. ¿A qué me refiero con esto? Que es un tema muy redundante también. Si tenemos comités ejecutivos de los partidos débiles que no saben hacia dónde van, ¿cómo van a querer que alguien los siga? Pero si tenemos un candidato fuerte que me dice, esta es la línea que hay que seguir, yo me puedo comprometer con esa línea de partido y puedo decir, él piensa como yo. Pero no habrá problema ahí para los candidatos que dicen, qué torta, si yo me defino tan claramente, el target, como dicen en el mercadeo mío, es solo este poquito de gente. Y yo ocupo tener un discurso más inclusivo. Es que eso depende, y lo digo en un partido donde ha perdido también su razón de ser y que también porque esa ambición política los ha matado. Entonces, al final, ¿a qué me refiero con esto? Es el movimiento libertario. Es el movimiento libertario. ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre lo he dicho en todos los ámbitos que he tenido, de diputados a presidente del partido y demás. La ambición política ha matado al movimiento libertario. Porque si su razón de ser fue una misma, su génesis, la razón de ser que dio que se creara este partido, se ha ido perdiendo, es por la ambición política. Porque al final sabemos que es un partido por condiciones país, que en este momento puede ser que no esté listo para ese tipo de ideología. Que es un proceso, sí, se da progresivamente. Por ejemplo, con el tema del Tratado de Libre Comercio, la apertura en distintos mercados, es un paso progresivo. Entonces, entendiendo que son etapas políticas y son proyectos también por etapas. ¿A qué me refiero con esto? Que entendiendo esta dinámica, probablemente se hubiera sostenido el crecimiento paulatino que se tenía a nivel de diputados. Pero lo principal es que se ha perdido la línea política. Entonces, por eso es que nosotros decimos, ok, si un candidato, yo prefiero un candidato de saber qué es lo que piensa y me comprometo con él, pero al final es porque tiene clara su razón de ser. Ya si es por un tema de oportunismo, que él desea ampliar su masa electoral, de que lo haga, pero al final pasa que termina siendo una cuestión de, por ejemplo, como el PAC, que no sabemos qué es lo que piensa sobre temas específicos. Jonathan, ¿y vos tenés algún pensamiento ideológico que te defina? ¿Tenés partido o vos te podrías definir en los que están sin No, partido? para nada. Yo estoy en ese grupo de los infieles políticos, ¿verdad? Sí, yo me declaro infiel político y por razones más que circunstanciales. Ese tema de creer en el candidato y sus valores para mí tiene un gran riesgo, porque es que uno, ya a esas alturas, mis 31 años, yo puedo seguir creyendo en líneas ideológicas de partidos. Yo tengo una línea ideológica que mi familia es muy controversial. Vamos a ver, porque creo en lo que ideológicamente el partido posiciona, pero cuando uno ve el candidato y los valores morales que aporta, o políticos o personales, uno dice, no, eso está completamente desdibujado. Lo que creo que, enlazando un poco lo que comentaba, creo que impacta en dividir la población joven millennial, ¿verdad? Uno, por ejemplo, ve, con muchísimo respeto, desde la gente que es partidaria del Frente Amplio, ve la reacción que tienen estos jóvenes. Y ellos dicen, no, es que si usted es de Liberación o usted es del movimiento libertario, usted es un traidor de la patria, ¿verdad? Entonces empiezan millennials contra millennials. ¿Y quién desencadena eso? La misma estrategia de marketing político. Porque las redes sociales, en lugar de volverse un campo de reflexión para ver qué se construye, se convierte en un escenario de guerra, donde hay traidores y donde hay patriotas, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí la elección política se complica, ¿verdad? Porque yo creo que uno tiene que trascender tanto el candidato como el partido. Uno tiene que ver qué es lo que va a pasar con el país. El tema es que nadie sabe en un escenario como el costarricense qué es lo que va a suceder en los próximos 4 años. Estás diciendo que igual hay fanáticos en los jóvenes como los hay en los viejos. Absolutamente, no, absolutamente. Si eso es desde mi punto de vista, eso es el Frente Amplio. Y esa es una posición muy personal mía y es puro fanatismo. O sea, maneja un nivel de irrealidad. Bueno, pero es mi posición. Yo, tal vez esto no es muy millennial, pero a mí sí me ha generado una gran molestia en política. Pero me estás pensando. ¿Qué? Perdona que te interrumpa. Adelante, por favor. ¿Y por qué entonces el joven se identificó tanto con el Frente Amplio en la campaña pasada? Eso era algo que iba a comentar antes. Lo que vos decís, que te parece que están en un mundo irreal y que no, es porque hubo una identificación. Precisamente, vamos a ver, aquí, bueno,
tenemos dos panelistas muchísimo más preparados que yo inclusive, pero algo se ha hecho. Pero no es el caso de todos. ¿Cuánto es el porcentaje de ninis que tenemos? No es despreciable. No sé, los millennials son un 40% de nuestra población electoral. Exacto. La población electoral es un 40% de la conforma. Entonces, vamos a ver. Integrada por ustedes. No todos, si bien en nuestras generaciones tenemos estas características maravillosas que hemos comentado, y también, de nuevo, es lo que les decía, hay mucha reacción, y mucha reacción precisamente ante eso de que llegue y dicen, pero esta carajilla, ¿de qué está hablando? Entonces, eso no deja, lo que decías en las juntas directivas, eso no deja de llegar. Cuando te lo dicen, cosas te lo dicen solo en privado. Cuando te lo dicen, pero muchas veces, mira, no lo disimulan mucho, o lo disimulan muy mal. Pero de todas maneras, vamos a ver, ahí es donde llega y apela a personas que tal vez no hayan desarrollado ese criterio, ni la vida, ni lo que se han metido a desarrollar. Ese marketing político les llega mucho, o discursos muy reaccionarios, porque también yo creo que hay mucha reacción y mucha molestia. Sí, yo creo que adicionalmente... Entonces por ahí va. Perdón, y nada más eso, de la información, si bien podemos obtener, si bien tenemos mucha disponibilidad de información, muchas veces nosotros mismos tenemos que hacer el esfuerzo para llegar y seleccionar, y aún así es muy difícil seleccionar las fuentes y demás. Pero entonces por eso, donde nos alimentan de un punto, sí, somos influenciables, me parece. Sí, yo creo que también hay una necesidad de buscar un líder y alguien que verdaderamente signifique, valga el comentario filosófico, signifique mis ideas en una persona. Porque, por ejemplo, yo conocí a José María Villalta no por ser candidato del Frente Amplio, lo conocí en la Universidad de Costa Rica y en el modo raso, ¿verdad? Participando de estrategias de la Universidad de Costa Rica a nivel político, inclusive. Muy interesante. Entonces, el tema es cuando yo trato de buscar cuáles son tus ideas para yo vivenciarlas y ponderarlas en un escenario político tan abierto y te vuelves un líder. El tema es que trasciende el tema del liderazgo, el ejercicio político. No basta con solo tener una persona que pueda arrastrar masas, sino que también pueda orientarlas hacia una meta en particular. Entonces, claro, tuvo mucho éxito mediático, sí, las redes sociales jugaron un papel importantísimo. Algunos candidatos no supieron aprovecharlas, no lo supieron aprovechar. Pero ¿qué hay detrás de eso con esa población que bien podría definir o no una elección, ¿verdad? En este momento me retorno al inicio de la conversación, donde la gente minusvalora el tema del criterio del millennial, por ponerlo de alguna manera. Entonces dicen, no, ese es el criterio más fresco, pero manejemos... Pero el millennial no es leal. El millennial hoy está con un partido, mañana puede estar con otro. No hay esa lealtad y esa afinidad tan pegada. La política son emociones y no razones. Entonces, al final, por ejemplo, el efecto Villalta es muy sencillo de leer, porque es el efecto como Candy Crush, por así decirlo. Entonces, digamos que tenemos una persona, un chavalo que es muy activo, con un buen discurso, enérgico, que le encanta hablarle a la gente, y él dice, le estamos poniendo atención a él. Me gusta lo que él dice. Entonces es un discurso que ya primero por el discurso usted lo empieza a escuchar y no dice, ya solo me llama la atención por eso. Y entonces ya después estás escuchando el discurso populista, que es súper fácil de manejar, es el más sencillo, y dice, está bien, es sencillo. ¿Por qué? Porque yo me siento representado por él. El joven no representa la clase política tradicional. Yo como millennial tengo un espíritu tal vez de que soy un poco rebelde, entonces él representa esa rebeldía que yo también siento por la clase política. Entonces es sencillo apoyarlo, porque me siento representado. Y no hay una contradicción en eso, Alejandra, porque decís que es sencillo, pero ustedes son sofisticados, son preparados. Es la generación más preparada que ha tenido el mundo en plano de educación. Y me decís que lo sencillo los puede enamorar, cuando yo me imaginaría que debería haber un nivel de mayor exigimiento en planteamientos y no se van a ir por temas tan populistas, pienso. Es que no necesariamente, porque por eso insisto en esa frase que una vez me dijeron, la política son emociones y no razones. Entonces, siempre y cuando yo tenga a alguien que me despierte algo, una emoción, puede ser odio o amor, que me despierte algo, ya eso es una ganancia. Porque pasa actualmente que tenemos también un precandidato de Liberación que generalmente despierta odio, pero la gente lo quiere escuchar. Entonces son esquemas que son totalmente contradictorios y uno dice, pero ¿por qué hacen esto? Si es un candidato tan populista, si el discurso que maneja, ¿no deberíamos ser más exigentes? Claro. Sí, pero no necesariamente, porque al final el voto no es racional, es mucho más emocional. Entonces cuesta mucho realmente ver, o sea, es un panorama contradictorio. Claro, y eso es súper interesante, porque todos esos escenarios que estás describiendo son súper complejos. La estrategia del Frente Amplio en la elección pasada es una cosa complejísima, ¿verdad? Una persona joven haciendo un planteamiento político robusto, que tuvo mucho éxito en la Asamblea Legislativa, en la elección, que arrastró un montón de gente, visceral o no visceral, pero lo logró, al final el resultado, en una elección muy compleja. Ve, por ejemplo, Luis Guillermo Solís, digamos... Ya
decía yo, ¿en qué momento vamos a entrar ahí? ¿En qué momento vamos a entrar ahí? Fue profesor Pero mío impactó a mucha gente joven en Claro, redes. impactó a un montón de gente joven. Eso es, claro. E hizo una elección histórica donde un montón de gente logró votar por un partido que resucitó con unas ideologías interesantes desde su planteamiento, pero que puede que hagan que ahorita sea uno de los presidentes menos queridos del área latinoamericana, ¿verdad? Entonces, no deja de ser complejo. El millennial sigue siendo complejo. El tema es que la infidelidad electoral más el tema de la volatilidad de las decisiones de un millennial es un escenario en donde los políticos tienen que jugar ahorita. Y así como uno fideliza en una empresa a sus clientes, también hay que fidelizar al millennial para saber cómo me apoya en una estrategia país, ¿verdad? ¿Qué tal? Primero quisiera agradecerle el habernos acompañado durante el 2016 en nuestra quinta temporada. Pero lo principal, desearle una feliz Navidad y un próspero año 2017, lleno de éxitos, lleno de proyectos y lleno de bendiciones. Y por supuesto, esperarlo el 16 de enero para arrancar nuestra sexta temporada. Aquí en Expert TV, los lunes a las 10 de la noche, siempre será su compromiso con la política con P mayúscula. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Atrévete a proponer la agenda nacional, porque tu opinión y tu voto son determinantes para las elecciones 2018. Muy pronto tendrás tu espacio, una actividad solo para menores de 35 años. Opinión Millennials 2018. Muy pronto. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. ¿Qué tal? Quiero desearle una feliz Navidad y un próspero 2017. Que se colme de bendiciones, de éxitos y que todos sus objetivos sean logrados. Nosotros vamos a trabajar el próximo 2017 para que usted tenga una sexta temporada fabulosa de Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Le estaremos esperando para arrancarla el lunes 16 a las 10 de la noche aquí en Expert TV, la política con P mayúscula. El señor presidente fue profesor mío en la Escuela de Ciencias Políticas, y se lo decía él la otra vez a don Claudio. Y yo sí me demarco socialdemócrata, yo sí llego y sí me identifico con el Partido de Liberación Nacional, poco millennial, me imagino que es el tema, pero ahí voy. Pero la elección pasada yo dije, pucha, no, con todo esto de liberación, todo este desastre, conozco a Luis Guillermo, lo conocí como profesor, excelente, hoy digo, se hubiera quedado en la academia. Eso es lo que pienso. Y comienzo a pensar entonces, sí, qué complicado este escenario. Esta es una finquita Costa Rica, y de nuevo tenemos un montón de banderas y tenemos un montón de vainas que sería muy sencillo de manejar este país.
Pero todo este escenario, yo llego y no lo viví, tal vez agarré la cola del bipartidismo, pero uno dice, ¿cómo pasaban cosas en el bipartidismo? Entonces, por lo menos en mi caso, comienzo a preguntarme, ok, tenemos estos añitos de vivir en este multipartidismo y todo, y uno ve que la cosa no es lo mejor. ¿Qué pasará si nos devolvemos un poquito? ¿En qué áreas podría, independientemente de la ideología de los jóvenes, en qué áreas podrían haber coincidencias de ese grupo etario de los 18 a los 35 años? Hay algunos temas que nos enloquezcan, porque vos me decías un día, y se lo planteé a los muchachos hace una semana, el programa anterior, y lo saqué de algo que vos me dijiste ese día en esa tertulia. Me decías, Claudio, yo ocupo que sacamos ya el tema de género, del matrimonio gay, del aborto que se defina, y yo ya estoy cansado de esos temas. Hay temas mucho más importantes que a nosotros nos preocupan y que no se ven por estar sencillamente concentrados en eso. ¿Compartís esa premisa, don Esteban, o crees que también esos temas siguen siendo determinantes en los millennials? Creo que para los millennials sí son particularmente importantes, porque al final todo va hacia una sociedad que sea mucho más inclusiva. O sea, que hay temas que tienen un trasfondo importante, por ejemplo, la generación de empleo, porque al final podemos tener una sociedad sumamente inclusiva, pero si no tengo trabajo me muero de hambre y listo, hasta ahí llegué. Entonces, al final esos temas sí son importantes, pero ya no son tan divisorios como antes. Porque por ahí era donde iba millennials, sí. O sea, ya generalmente nuestra posición es, eso es lo natural, eso es lo que tiene que ir el país, ya no es un tema de... no sean necios. Exactamente. Exacto, no es un tema de sí o no, simplemente hacia allá vamos. Entonces es un tema donde para el debate político, para nuestra generación no es tan importante, porque lo vemos como algo natural. Decimos, hacia ahí es donde tiene que estar el país y ahí es donde vamos a estar. Pero en temas, por ejemplo, como la generación de empleo es importante. Todo el tema del fomento del emprendedurismo son esquemas donde sí puede haber muchísima relación en los distintos partidos políticos, porque también es una necesidad latente. O sea, que haya gente que, por ejemplo, los famosos ninis, que es un problema, que ahora también ya apareció la generación, los sisis más bien, que sí estudian, sí trabajan, sí hacen de todo. Entonces, es entender también los cambios generacionales. Tal vez bien, por ejemplo, la promoción de políticas a nivel de empresas, de lo que son las relaciones laborales también. ¿Por qué? Porque la gente de nuestra generación ya no está tan enfocada a que uno llega a una empresa y se queda ahí. Totalmente. Es un temazo, sí. Porque resulta que a ustedes tampoco les está preocupando la liquidación, no les está preocupando a los jóvenes las reglas ya establecidas, inclusive las mismas garantías sociales, y ese tema a veces ni los mortifica, porque ustedes mismos están dispuestos a que si el trabajo no les está haciendo aprender, que si no están creciendo personalmente, aunque les paguen muy bien, están dispuestos a irse. Que no es lo que le pasaba a nuestra generación, ¿verdad? Que aún siendo horrible el trabajo, si me sostenía la familia y me daba una buena manutención, yo me sostenía ahí. Entonces, también, ¿qué tipo de trabajos ahora? Porque ustedes son rebeldes, no quieren ir en jeans a trabajar. Yo los obligué a venir en saco, ustedes dos aquí, ¿verdad? Pero si quieren ir en jeans, quieren ir en tenis, no quieren un horario fijo. Si de repente hay un evento que me invitan, quiero que decirle a mi jefe, mira, mañana voy para tal lado, y que me diga, sí, anda. Y no que me diga, mira, no puedes porque tenés que sacar vacaciones y no tenés derecho. Ese tipo de actividades cambia mucho también el tema del empleo, Jonathan. Claro, yo creo que uno ya ha trascendido ese tema de la rigidez con la que Costa Rica se ha manejado en los últimos años. Eso que decís del empleo es, claro, yo no me imagino un lugar donde yo tenga unas condiciones laborales de clima laboral adverso. Pero entonces uno ¿Será por eso que los sindicatos están tan llenos de viejos? Eso puede ser. Porque no se ven jóvenes. Claro, eso puede ser. Uno se pone a pensar en los esquemas de recursos humanos anteriores, es que se te acaban de acabar las vacaciones y no puedes salir ni medio segundo a traer a tu hijo, a tu hija a algún lugar, y uno dice, no, es que eso ya raya el tema de la humanidad. Entonces uno se pone a pensar, ¿los horarios ahorita importan? Puede que no, importa el cumplimiento de los objetivos. Y yo creo que los millennials andan mucho como eso, ok, ¿cuál es la meta? Cumplamos la meta, ¿verdad? Pero el lenguaje político no anda en ese orden de la meta, anda en el tema del proceso. Hagamos proceso, hagamos proceso. A mí me llama mucho la atención las rendiciones de cuentas de los políticos en este país, porque hablan de puros procesos. Y el proceso, digamos, y el proceso nunca es un resultado, es un proceso. Entonces, estamos haciendo, y al tercer estamos haciendo, ya uno cambia el canal, le da zapping y pone Netflix. O cuando te dicen que el Plan Nacional de Desarrollo se ha cumplido en el área social en un 70,6, en el área económica 60,5, eso no le dice nada a ustedes. Absolutamente nada. Con los temas coincidentes, y sí, y yo seguiré, y cada vez que pueda hablar al respecto, es eso de empleo, infraestructura que nos afecta a todos nosotros y que son temas coincidentes, pues, de lo que tratabas. Ahora, antes de iniciar el programa decíamos, ¿de dónde venías? ¿Cuánto tardaste? O sea, ¿cómo es posible que, yo no sé cuántos kilómetros hay de aquí a Escazú, que tardara una hora, vos venías de Cartago, que todo uno tiene que calcular hoy una hora
para trasladarse aquí en el casco central. Eso es absurdo. Y la vaina de empleo. Yo creo que esos son los temas en los que definitivamente coincidimos independientemente de la generación, ¿verdad? ¿Y la religión qué representa en la juventud hoy en día? Wow. Qué pregunta más complicada. Sí, vamos a ver, ahí es donde el punto de la tertulia fue. ¿Por qué? Porque vamos a ver, a mí me resulta molesto en mi tortura de escuchar a los señores diputados llegar y escuchar además que un diputado puede bloquear la Asamblea Legislativa. Y unos que han sido muy activos en bloqueo de temas han sido las fracciones llamadas cristianas. Entonces vamos a ver, yo considero que mi generación, tengo hermanos menores que lo he visto, lo he vivido, hay temas superados, hay temas de que ya entonces de verdad nos manejamos con una amplitud en temas religiosos que las generaciones anteriores a nosotros no. Matrimonio igualitario, es lo que le decía yo. Yo veo para nosotros, no sé si ustedes coinciden, pero es natural, las relaciones homosexuales y demás son derechos civiles, pagan sus impuestos, que tengan derecho a eso. Que se van a casar ante una iglesia o no, ya eso es otro tema. Pero en temas civiles, yo creo que son temas superados. Entonces, la religión, además no nos gusta la imposición a nosotros. Y definitivamente estas estructuras sumamente rígidas de la religión no son para nosotros. Entonces, por lo menos así lo veo yo, ¿verdad? Sí, vamos a ver, yo soy católico practicante, ¿verdad? A mi edad. Y eso me ha generado a mí una serie de inconvenientes con gente muy importante. Pero entiendo mi fe, y esto es muy importante y muy controversial también, desde un punto de vista aterrizado en la realidad. Yo soy profesor de bioética en alguna universidad privada de este país, y yo le planteo a mis estudiantes que el aborto no es una receta, ¿verdad? Pero que hay casos en donde uno tiene que pensárselo, ¿verdad? Y que son decisiones consensuadas. El tema de los derechos de la mujer, eso uno tiene que pensárselo. Uno no puede seguir con la visión justo Orozco de que las mujeres sirven solo para barrer en la casa. Y eso confronta mucho a los millennials, ¿verdad? Ahí es donde yo no sé si la gente entiende auténticamente qué es cristianismo, o qué es ser musulmán, o qué es creer en Buda. Que cualquiera de esas están bien, porque reflejan una manifestación de una creencia en un ser superior. Lo que yo creo que el millennial entiende es que Dios es una concepción muchísimo más amplia, con un esquema de valores y características más renovado que el modelo tradicional. Entonces, claro, la gente más rígida de pensamiento dice, es que no es católico está mal, es que no es evangélico está mal, ¿verdad? Y sigue, digamos, siendo como una atracción hacia una minoría que ya no representa a nadie, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en esto, de los diputados cristianos, hay algunas cosas muy interesantes, pero yo cristiano hay cosas que jamás ellos me representarían en lo que aportan a nivel de contenido. Lo que sí creo es que el millennial cree. No podría decir en qué cree, pero cree en algo, ¿verdad? Alejandra. Al final el tema de la religión, o sea, aplicándolo a nuestra generación es sencillo. Anteriormente, las generaciones pasadas a la nuestra, la religión era una escala moral de la sociedad. Ahora, en el caso de la religión, es una escala moral individual. O sea, ¿a qué no me refiero con esto? Que nosotros, cada uno tiene sus creencias personales y yo las respeto. Antes era que nosotros venimos igual de una sociedad que es sumamente conservadora y todos queríamos ser impositivos. Si usted no es católico, algo está mal con usted, porque usted es de Costa Rica y aquí somos católicos y punto. Ya nosotros somos más dejar hacer, dejar pasar. Entonces la religión dejó de ser para nosotros una escala moral de la sociedad y ahora es más individual. Entonces que cada quien... Es algo del fuero interno. Sí, exactamente. Es algo, cada quien vive su espiritualidad, cada quien lo vea como o sea, que tenga su punto de vista, lo respetamos y punto. Ya somos mucho más... Claro, por eso y tiene unas implicaciones a nivel de estructura social muy grandes. Voy a poner un ejemplo, que es la estructura familiar. Ahora hay mujeres que desean construir su familia sin un esposo y eso está muy bien, ¿verdad? Es adecuado. El tema es que uno tiene que saber responder a esa nueva estructura familiar y saber que no hay que satanizarla, ¿verdad? Entonces yo creo que el millennial ahora se toma con más cuidado los juicios morales provenientes de la religión. Esteban. No, por ahí. Eso precisamente yo creo que es más del fuero interno y creo que todo amarra. Es el no llegar y estar en una estructura rígida de trabajo, en una institución rígida, el no estar en instituciones rígidas de partidos políticos, el no estar en instituciones rígidas religiosas. Yo creo que en eso es donde radica mucha de nuestra flexibilidad, ¿verdad? Y efectivamente vivimos la espiritualidad y entonces, pero es muy del fuero interno, fuera de esas estructuras rígidas, me parece a mí. Que no haya esa rigidez en la religión no indica que uno no sea íntegro como persona. Totalmente, ¿verdad? Nada tiene que ver una cosa con otra. Puede ser uno íntegro como persona y luchar por sus valores y sus principios. Totalmente. Fuera de una estructura rígida. Totalmente. El cierre, tuyo.
Mijo. Sí, ya, se le fue el tiempo. Sobre religión también. No, si No, querés, en realidad, si lo que quieras. no, el tema, o sea, la conversación de hoy ha estado muy interesante porque al final nosotros sí venimos a hacer, o sea, es una generación disruptiva completamente, que venimos a cambiar el panorama político y también de la sociedad como tal. Entonces al final, si todos vamos entendiendo todo ese cambio generacional, creo que va a ser mucho más sencillo ese proceso de transición también y ver inclusive la preparación a nivel política que podamos tener en esa área, porque al final el saber leer todas estas inquietudes, el saber que ya la sociedad costarricense no es la misma que hace un par de años, eso nos va a llevar a todos por un mejor camino y va a hacer que todos logremos llegar a un Yo acuerdo. lo que podría decir es que los últimos 2 programas los he disfrutado mucho más que otros que he hecho, sinceramente, porque inclusive la dinámica de ustedes de interrumpirse, de conversar, de no esperar que el otro le dé espacio para hablar, me hace a mí comprender también que el mundo ha cambiado mucho. Y les voy a decir algo, yo creo que muchos de los que los están viendo, el oírlos a ustedes me hace interpretar y comprender más a mis hijas. Y creo que en ese es el primer nivel que debemos comprender. Muchos que nos gusta la política, muchos que queremos una sociedad más sólida, que es que ustedes piden espacios, pero un espacio, no, como dijo una joven la semana pasada, no es un espacio separado, único, no, es un espacio dentro de una sociedad, dentro del ámbito de los costarricenses, pero un espacio compartido y con una agenda que a ustedes les interesa. Muchas gracias a los 3. Muchas gracias. Y sobre todo a usted por habernos acompañado. Van a haber muchos más programas con los millennials. Creo que va a ser determinante en el 2018 una población que representa el 40% de los votantes. Y usted recordarle, todos los lunes tiene un compromiso, una cita con la política con mayúscula. Muchas gracias.